Bien, a ver, esta es una de las preguntas que salieron en la prueba de lectura que se les tomó el día de ayer, en las cuales revisé que habían tenido inconvenientes. Ya saben, si tienen alguna pregunta, pueden escribir por el chat o pueden activar su micrófono para, eh, para hacer la pregunta, ¿no? Y poder contestarla en este momento. Y no se quede con ninguna duda. No sé si a alguien les haya salido esta pregunta, me imagino que sí. Y trata de lo que vamos a ver el día de hoy sobre los conceptos de manejar cifras significativas cuando se realizan operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división. Cuando uno realiza una de estas operaciones en la calculadora, nos arroja un resultado que la calculadora no sabe, pues que usted está trabajando con valores, como aquí 356, que simbolizan mediciones. ¿Sí? Ese 356 puede ser cualquier cosa, cualquier unidad. No lo sabemos, pero como estamos trabajando en el capítulo 1 de mediciones, estamos asumiendo que se trata de una medición tomada con un instrumento o realizada con algún cálculo que tenga que ver con instrumentos de medición. Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando con mediciones, tenemos que seguir ciertas reglas. Estas reglas se aplican dependiendo de la operación que estemos realizando. En este caso es una multiplicación. Y si nosotros tenemos una multiplicación entre mediciones, el resultado se debe escribir con la menor cantidad de cifras significativas que tenga alguna de esas dos mediciones. ¿Sí? Alguno de los dos factores que se están multiplicando debe tener la menor cantidad de cifras significativas, y el que tenga la menor cantidad entre los dos, la menor cantidad de cifras significativas, ese número de cifras significativas se escoge para escribir la respuesta. En este caso, ¿cuántas cifras significativas tiene el valor de 356? Simplemente hay que contar los números que son diferentes de 0, que sería el 3, el 5 y el 6. Sí, muy bien. Están escribiendo en el chat y me dicen que tiene 3 cifras significativas. Ese está muy claro, ¿verdad? El segundo valor, ese es el que podría generarnos algún tipo de inconveniente al recordar cuál de estos dos dígitos sí es una cifra significativa y cuál no. Cuando tenemos un valor decimal, muy bien, hay una cifra significativa aquí. El 0 o el 5, ¿cuál de los dos es la cifra significativa? El 5, correcto. Muy bien. El 0, cuando está a la izquierda del punto decimal, no se considera como cifra significativa. Por lo tanto, el resultado de multiplicar 356 por 0.5, si usted pone eso en la calculadora, le va a salir el valor de 178, ¿verdad? Sí, eso le sale en la calculadora, pero eso es justamente lo que respondió el compañero, que tal vez no leyó aquí lo de las operaciones con cifras significativas. Aquí le dice claramente, utilice los conceptos de cifras significativas. Entonces, marcó directamente lo que le salió en la calculadora, pero la calculadora no sabe que usted está trabajando con mediciones, con experimentos en los que implica instrumentos de mediciones. Estamos asumiendo que es con lo que estamos trabajando en este primer capítulo. Por lo tanto, ese 178 no puede quedar expresado así, sino que tiene que quedar expresado con una cifra significativa. ¿Sí? Una cifra significativa. ¿Y cómo podemos redondear 178 a una sola cifra significativa? Ahí nos valemos de algo que aprendimos la clase pasada, que ya leyeron ustedes la clase pasada, que es recorriendo la coma, muy bien, pero ¿qué más? Sobre todo, utilizando ¿qué tema? Error absoluto. Redondear, ¿qué más? Sí, redondear, pero ¿cómo podríamos redondear 178 y que quede con una sola cifra significativa? Utilizando lo que dice Kim Mendoza, utilizando notación científica. Muy bien. Sí, 178
para dejarlo en una cifra significativa, primero lo transformamos a notación científica, y sería 1.78 por 10 a la 2. Cualquier unidad, pues, ¿no? Aquí vamos a poner la U de unidades. Pero esto de aquí sigue teniendo 3 cifras significativas y debe quedar con una. Entonces ahí aplicamos métodos de redondeo. 1.78 para redondearlo a una cifra significativa, de ley hay que fijarnos en este número. Si ese número es mayor que 5, como lo es el 7, entonces el siguiente número, que es el 1, le tenemos que sumar uno más para poder redondearlo. Entonces quedaría como, ya no como 1.78, sino como 2 entero. 2 por 10 a la 2. Lo que sea, ¿no? Cualquier unidad. En este caso, esta sería la respuesta que tenía que haber marcado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, no hay preguntas entonces. Está clarísimo. Ok, excelente. Vamos a revisar otra de las preguntas en las que vi que se cayeron. No todos, ¿no? Lógicamente ciertas personas nada más no pudieron responder bien esta pregunta de verdadero o falso. Vamos a analizarla. ¿Qué es lo que dice? Si una cantidad experimental se eleva a cierta potencia entera. ¿Sí? ¿A qué se refiere con cantidad experimental? ¿Qué significa eso? ¿Qué les está tratando de dar a entender cuando les dice una cantidad experimental? Active el micrófono, por favor, y me podría indicar qué entiende usted por una cantidad experimental. ¿Cómo? Se va a estar trabajando en el ejercicio con mediciones. Ya, pero ¿por qué motivo? Porque al llamarse cantidad experimental, exactamente, ya que la cantidad es experimental, o sea, estamos realizando un experimento imaginario, obviamente. En esos experimentos se utilizan instrumentos de medición. Eso es lo que le está tratando de decir. Como estamos utilizando instrumentos de medición, entonces todas las cantidades que nosotros trabajemos en este ejercicio van a ser consideradas como mediciones. ¿Sí? Eso es todo, ¿no? Cuando les digan eso, una cantidad experimental, es por ese motivo que tiene que aplicar las reglas de cifras significativas, etc. Aquí me pregunta por chat, ¿por qué no es una constante? ¿Qué cosa no es una constante? No le entiendo la pregunta. ¿Por qué no es una constante? ¿Quién? ¿Quién no es una constante? Disculpe, no le entendí, no le entiendo. ¿A qué se refiere? El profesor, o sea, yo pregunto que, o sea, se le llama cantidad experimental porque no es una constante, o sea, hay un valor fijo. Ya, a ver, por ejemplo aquí, si tenemos una cantidad experimental cualquiera, vamos a escribir cualquier número. Uno fácil, pues, ¿no? Para poder explicar de mejor manera. Digamos el 2.01, cualquier unidad que usted quiera, ¿no? Centímetros. Y digamos que esa cantidad es la longitud, ¿sí? La longitud del lado de un cuadrado. ¿Por qué digo eso? Porque dice que hay que elevarlo a cierta potencia entera. Entonces, digamos que quiero calcular el área. Y el área sería elevar esa medición al cuadrado, ¿verdad? Quiere decir que 2.01 centímetros lo vamos a elevar al cuadrado. Sí, cuando uno eleva a una potencia entera, el resultado también debe quedar con la misma cantidad de cifras significativas
que la cantidad original. ¿Qué es lo que dice aquí? Eso es lo que dice el enunciado. ¿Ya? ¿Pero por qué? Si bien es cierto que es una regla, ¿sí? Es una de las reglas que hay que aprenderse en el caso de que trabajemos con mediciones y con estas reglas de cifras significativas, tiene un porqué. ¿Cuál es ese porqué? Elevar a una potencia entera simplemente es multiplicar por sí mismo, ¿verdad? Y si estamos multiplicando una medición que tiene 3 cifras significativas, entonces, ¿qué va a pasar? Si la multiplicamos por sí mismo, 2.01 por 2.01, que también es una medición, pues no, es la misma medición. ¿Qué regla se aplica cuando se están multiplicando dos mediciones? Sí, se aplica que la respuesta debe quedar con la menor cantidad de cifras significativas. ¿Y quién tiene la menor cantidad de cifras significativas? Cualquiera de los dos, o este, porque ambos son la misma cantidad, la misma medición. Así que va a quedar la respuesta con la misma cantidad de cifras significativas que el original, con 3 cifras significativas. ¿Estamos claros? Por ese motivo es que queda con la misma cantidad que el valor original. Este eleva al cuadrado, eso le queda 4.0401. Redondeando a 3 cifras significativas, quedaría 4.04 centímetros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la respuesta correcta era verdad. Esa es una de las reglas que hay que recordar. ¿Alguna duda? Profe, lo de conservar la menor cantidad de cifras significativas, ¿se aplica para cualquier operación o solo para...? No, solamente para multiplicación y división. Hay otra regla para cuando se suma y se resta. Ya, gracias. Ya lo vamos a ver. Aunque ya debería haberlo leído, pero igual lo vamos a recordar ya mismo. Y creo que hay un ejercicio también de sumas por aquí, en donde vamos a ver esa regla. Y como ya hemos visto, si tenemos también una potencia, ya vemos que eso se traduce en una multiplicación, así que la misma regla se aplicaría para las potencias y las raíces, pues, ¿no? De conservar la menor cantidad de cifras significativas. ¿Sí? Bien. Permítame un momento, por favor. Bien, seguimos con la siguiente pregunta, que vi que tuvieron algún tipo de inconveniente, y así también seguimos practicando, ¿no? Miren, dice redondear esa cantidad, 0.9055 a 3 decimales. Bueno, hay que recordar reglas de redondeo. Y esta es una regla especial, si mal no recuerdo, en donde como nos dice que tenemos que redondear a 3 decimales, quiere decir que hasta aquí tenemos que fijarnos
qué cantidades hay, qué cifras hay. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, vamos a conservar hasta el 5. ¿Sí? Hasta este 5 vamos a conservar. ¿Y qué cifra es la que le sigue a ese 5 que acabo de señalar? Es otro 5. Quiere decir que la cifra que vamos a eliminar aquí es un 5. Y cuando vamos a eliminar un 5, hay que darnos cuenta que después de ese 5 haya, si es que hay o no hay más números. Si no hay más números después de ese 5, significa que es un valor, como quien dice, que cae justo en la mitad, ¿no? En una recta numérica de decimales, el 5, el 55 estaría justo entre el 50 y el 60, ¿verdad? Eso significa que hay que seguir una regla porque justo está en la mitad. Se sigue la regla par o impar. ¿Sí? Cuando uno tiene que redondear, por ejemplo, un número 0.9057, como este número de aquí ya se pasa del 5, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Sumarle uno más al que está antes. Por eso les digo que aquí la cifra que vamos a eliminar es justamente el 5. En la recta numérica el 5 está justamente en la mitad. Entonces no se pasa de la mitad. No sé si tengo que sumarle 1 o no tengo que sumarle 1 al dígito anterior. ¿Sí? Eso pasa cuando la cifra a eliminar es el 5 seguido de ceros o seguido de nada. ¿Sí? En este caso es justamente el ejemplo que tenemos. Es un 5, este 5 de aquí, seguido de nada más, ¿no? Ahí termina. Entonces justamente cae en la mitad de la recta numérica y no sabríamos si sumarle o dejarlo así. Entonces se sigue la regla par o impar. Entonces tenemos que ver que la cifra anterior que vamos a tratar de conservar, es decir, esta de aquí, hay que ver si es una cantidad par o una cantidad impar. ¿Sí? Muy bien, como me dicen aquí por el chat, este 5 es una cantidad impar. Por lo tanto, si es una cantidad impar, siempre que tenga usted un número impar ahí, le debe obligatoriamente sumar 1. Si hubiese tenido usted un 0.9035, así mismo, es un 5 seguido de ceros o seguido de nada. Entonces, la cantidad de aquí es una cifra impar. Por lo tanto, la respuesta redondeada había que sumarle 1 a ese 3. Aquí también, la respuesta correcta era sumándole 1 a ese 5 que vamos a conservar. ¿Sí? Esa es la regla de criterio o de cifra par o impar. ¿Qué pasaba si la cifra que íbamos a conservar al final era par? Ahí no se le suma nada. Por ejemplo, 0.9065. ¿Sí? Al redondear, nos fijamos que este 5 que vamos a eliminar no está seguido de ninguna otra cantidad. Entonces nos damos cuenta si este número es par o impar. Como es par, la respuesta tendría que haber sido la misma hasta el 6 sin sumar nada. No se le suma nada cuando es par esa cantidad. ¿Estamos claros? Si hubiese sido el 0, ¿sí? Bueno, el 0 lo podemos considerar como una cantidad par. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros hubiésemos redondeado a 3 decimales esto, me quedaría 9, 0, y el 0, como lo consideramos par, quedaría igual 0. No le sumamos 1, solo le sumamos cuando es una cantidad impar. 1, 3, 5, 7, 9. ¿Sí? Bien. Preguntas.
Seguimos entonces. ¿Qué dice esta pregunta? Esta pregunta me indica o me dice cuál puede ser una o cuáles puede ser más de una de las siguientes cantidades tiene 4 cifras significativas exactamente. Vamos a contarlas. La primera alternativa. Aquí lo que hay que preguntarse es si estos ceros de en medio son o no son significativos. Y hay una regla que me dice que sí son significativos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tiene en total? Tiene 1, tiene 2, tiene 3, 4 y 5 cifras significativas. Todos los dígitos son significativos. En total tiene 5. Por lo tanto, esa de ahí no la voy a escoger. La siguiente cantidad, tenemos que recordar si este último 0 de aquí es o no es significativo. Y hay una regla que me indica que sí o no. Sí, ajá, correcto. Sí es significativo. Los ceros a la derecha del punto decimal sí son significativos, por lo tanto tendría 2, 3, 4, 5 cifras significativas también, por lo tanto no voy a escoger esa alternativa. Los ceros a la izquierda del punto decimal y obviamente todos los ceros hasta que me encuentre con un dígito diferente de 0, como el 4, todos esos ceros de ahí no son significativos. Entonces, a partir del 4, el 0 y el 6, esos sí son significativos, por lo tanto, aquí hay 4 cifras significativas. Esa respuesta sí la voy a marcar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, esa respuesta sí la marcó el estudiante. Aquí están escribiendo por YouTube, dice un usuario que le manda un saludo. Bueno, no hago esto por ser youtuber, pero bueno, le mando un saludo aquí al usuario Beeswax, que está siguiendo la transmisión. Creo que fue un estudiante del pre pasado. Pero bueno, ahí le mando el saludo. Qué risa. A ver, sigamos entonces. El, La siguiente cantidad es el 27.60, pero tiene una pequeña variación esta, ¿no? Está en notación científica. Bueno, no está en notación científica, pero tiene esta base 10. Y aquí hay que recordar una regla, ¿no? Que indica que todas las potencias de 10, estas no se las toma en cuenta, ¿sí? No se las toma en cuenta para contar la cantidad de cifras significativas. Por lo tanto, cada vez que tengamos un ejercicio así, nos vamos a fijar solamente en el número que está acompañando a la potencia de 10. En este caso es el 27.60 y como ustedes ya se habrán dado cuenta, ese 0, como ustedes ya saben, ya lo vimos en un ejercicio anterior, de aquí. Ese 0 a la derecha del punto decimal sí es significativo, por lo tanto, el 2, el 7, el 6 y el 0, las 4 cifras de esta cantidad, las 4 son significativas. También tiene 4, así que esta también tenía que haber elegido el estudiante que realizó esta prueba. ¿Sí? Tiene que haber elegido las 2. Si solo elige la una, tiene un punto, como pueden observar aquí arriba. Tiene un punto de 2. Tiene que elegir las 2 para que tenga los 2 puntos. ¿Sí? Y por último, bueno, esta cantidad, los ceros a la izquierda no son cifras significativas. El 7 sí es, el 3 sí es, el 0 de en medio sí es, el otro 0 de en medio también es, y el 4 último también es cifra significativa, por lo tanto tiene 5 cifras significativas. ¿Sí? Entonces esa tampoco la tenía que haber escogido. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna duda? Ya saben, pueden preguntar si quieren algún ejemplo, que usted tenga duda de cómo redondear, de si es o no es cifra significativa. Tiene el chat, tiene el audio, tiene la herramienta de anotación activada para que ustedes también puedan escribir en la pizarra. Pueden escribir un número, lo analizamos. Si usted tiene dudas sobre ese número, cuántas cifras significativas tiene, cómo se redondea, etcétera, puede tomar la palabra y escribirlo. Y lo analizamos aquí entre todos, ¿sí? Bien, ¿no hay preguntas entonces? Seguimos. Y en esta pregunta también hubo una equivocación de un compañero que indica. Dice que tenemos un terreno de forma rectangular en donde sus dimensiones son A y B. A es el largo, como podemos observar. Y B es el ancho del terreno, cada uno con su respectiva incertidumbre. Esto de aquí que está a la derecha del más menos es lo que se denomina incertidumbre, por si acaso. El área del terreno. Entonces, para poder calcular el área del terreno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar esas dos dimensiones, ¿verdad? Y si son mediciones de largo y ancho, debemos seguir las reglas de cifras significativas y redondear dependiendo del resultado que nos salga, ¿no? En este caso, hay que multiplicar 40.0, que está aquí. Eso es el largo, debemos multiplicarlo por el ancho, que es B, que es el valor de 10. ¿Sí? ¿Y cuánto es 40.0 por 10? Es 400, ¿verdad? Pero usted no puede poner 400. Este valor no lo puede poner, como ha respondido el compañero aquí, eligió el literal C. Y esa no es la respuesta correcta. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque tenía que redondearlo. ¿A redondear a cuánto? A dos cifras Sería 4. No. ¿Qué iba a decir? A dos cifras significativas. Ah, es correcto. Hay que redondear a dos cifras significativas. Esta medición tiene 3 cifras significativas y esta tiene 2 cifras significativas. Por lo tanto, la respuesta debe ser redondeada a 2 cifras significativas. Y la única manera de redondear un 400, ¿sí?, a 2 cifras significativas es utilizando notación científica. La manera de expresarlo sería 4.0 por 10 a la 2 y con las unidades, ¿no? Metro por metro, metro cuadrado. En este caso sería la respuesta del literal T. Bien, parece que ustedes han comprendido bien cómo se siguen estas reglas. ¿Sí? Vamos a seguir practicando, revisar ciertos ejercicios que no respondieron bien algunos de sus compañeros. Básicamente son los mismos conceptos, ¿verdad? ¿Cuántos decimales tiene el área de un rectángulo? Miren, otra vez tenemos que multiplicar la base por la altura. Solamente que aquí, perdón, las mediciones ya no tienen. Vamos a ver cuántas cifras significativas hay en cada una de esas. Aquí es de 5.00 centímetros. Y eso tiene 1, 2, 3 cifras significativas. Y si lo vamos a multiplicar por la altura, que también tiene 1, 2, 3 cifras significativas, la respuesta debe también quedarme con 3 cifras significativas, ¿correcto? Por lo tanto, si multiplicamos 5 por 2, nos va a dar 10, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, ese 10 tenemos que expresarlo de manera correcta, con 2 cifras significativas. Con 3 cifras significativas, perdón. Entonces podríamos ponerle así, 10.0 centímetros cuadrados. ¿Sí?
En este caso no nos están preguntando la respuesta, sino cuántos decimales tendría. Como usted puede observar, la parte entera tiene 2 dígitos, pero como había que tener 3 cifras significativas en total, solamente nos habría quedado un decimal para completar las 3 cifras significativas de la respuesta. Por lo tanto, la respuesta correcta es de un decimal. ¿Sí? Debe tener 3 cifras significativas, pero como el 10 ya tiene 2 dígitos, el dígito que podemos utilizar como decimal es el de acá. ¿Sí? Quedaría como un decimal para completar las 3 cifras significativas. ¿Estamos de acuerdo? Si utilizaban 2 decimales, eso era escribir 10.00, pues, ¿no? Y en ese caso no estaría bien, porque esto tendría 4 cifras significativas. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Lo que pasa es que usted dijo, creo que después de la coma, los ceros ya no sería una cifra significativa. Sí, no, al revés. Después de la coma, los ceros sí son significativos. Por ejemplo, si tengo el 1 punto o 1,000, todos estos son significativos. Tiene 4 cifras significativas. En cambio, si yo tengo 0.001, estos de aquí no son significativos. Solo el 1 sí es significativo en este caso. Ah, ya entendí. Sí. Sí, cuidado, se confunden esa regla. A la derecha sí son, a la izquierda no son. Si están en medio, por ejemplo 1.0001, ahí toditos serían significativos. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? No, entonces avanzamos. Ya saben, cualquier pregunta me puede realizar en cualquier momento, ¿no? Muy bien, aquí hay una pregunta por chat muy interesante. Ya vamos a hablar sobre eso, pero mire lo que dice aquí Daniel Villamar. Yo había leído, eso es lo que me dice él, ¿no? Yo había leído que a la derecha pueden contarse o puede que no cuenten como cifras significativas. Esa es otra regla, ¿sí? Pero no hablan de decimales ahí. Por ejemplo, si yo cuento cuántos árboles hay en una zona urbanística y me da que hay 2.000 árboles, ¿sí? Este número entero, ¿sí? No es lo mismo que decir 2.00, esto es el 2 nada más, con 3 decimales de precisión. Esto es un decimal y esto en cambio es un número entero. Cuando son números enteros, estos ceros a la derecha, este, hay que analizarlos bien y considerarlos pueden ser o puede que no sean considerados como cifras significativas. Recuerde que una medición siempre cuenta con una cifra cierta, ¿sí? Una cifra cierta o una cifra dudosa, ¿verdad? Entonces, en este caso, mínimo, esta cantidad de 2.000 debería tener como mínimo 2 cifras, una cifra cierta y una cifra dudosa. Pero este cero de acá que le sigue puede ser, como puede ser que no sea considerado cifra significativa. Y este otro cero de acá también puede ser, como puede que no. Así que si yo le pregunto esta cantidad, 2.000, ¿cuántas cifras significativas tiene? La respuesta no va a ser única. Usted puede responder que tiene como mínimo 2 cifras significativas. Pero si yo considero este cero también, entonces tendría 3 cifras significativas. O si yo considero el otro cero de más a la derecha, entonces tendría
4 cifras significativas. Recuerde que no podría tener una sola cifra significativa. No podría tener una sola cifra significativa. ¿Por qué? Porque estaría diciendo que solo existe una cifra cierta y no existe ninguna cifra dudosa o estimada, y eso no puede ser posible. Siempre en una medición debe haber una cifra cierta y una cifra estimada o dudosa. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una regla que tiene cierta ambigüedad o tiene cierta flexibilidad para considerar o no los ceros en un entero como cifras significativas o como si no fuesen cifras significativas. ¿Sí? ¿De qué depende? Depende de lo que usted esté, de los cálculos que usted esté realizando en su experimentación. Aquí podría usted utilizar a conveniencia la cantidad de cifras significativas que a usted le parezca mejor. ¿Sí? Pero en todo caso, eso ya uno lo realiza en la práctica, cuando usted esté realizando un reporte con mediciones en donde necesite calcular incertidumbres de manera exacta. Ahí tendría que usted aplicar estas reglas a su criterio. ¿Sí? Pero en una pregunta de examen, en este curso, en una lección, nunca va a encontrar una pregunta de este estilo en la que haya una sola respuesta. ¿Sí? Si yo le pongo una pregunta como la que le hice ahorita, ¿no? Del 2000, ¿cuántas cifras significativas tiene? Yo no le pondría que sea una sola respuesta, pues no. Podríamos hacer de cuenta como la pregunta anterior en la que hay que escoger varias alternativas. Si aquí hubiese salido esa pregunta, pues podría haber escogido que tenía 2, 3 o 4 cifras significativas. ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Déjame ver. Faltan 2, 3, 4 preguntas. A ver, aquí hay una pregunta sobre orden de magnitud. Dice, el orden de magnitud del área de un rectángulo. Sí, ven que son preguntas súper fáciles. Todo el mundo sabe cómo se calcula el área de un rectángulo. Bueno, hay algunos que tienen que haber buscado en Google también, pero no importa. La memoria es frágil, pero ya sabemos que es base por altura, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos que multiplicar 4.0. Eso se lo multiplica por 7.0. Como ambos tienen dos cifras significativas, la respuesta me debe quedar con dos cifras significativas. 7 por 4, ¿cuánto es? 28, ¿verdad? 28 centímetros cuadrados. Pero lo que nos están preguntando es el orden de magnitud. Si nos preguntan el orden de magnitud, ¿qué debemos hacer con esa cantidad? Convertir a notación científica. Transformarlo a notación científica. Muy bien. Ya. Escriben por chat que a veces hay momentos en los que no se escucha, pero lastimosamente es lo que hay. Estoy tratando de hablar lo más alto posible, por si acaso se baja el volumen, a veces tengo un problema con el micrófono, pero les pido disculpas. No he podido conseguir ningún otro micrófono, así que bueno, no me queda nada más que eso y que traten, no sé, de ver la repetición y alzar el volumen en esos momentos que se perdió la explicación. Porque sí he notado que a veces cuando estoy hablando se baja el volumen, pero son problemas del micrófono, porque yo estoy hablando al mismo tono de la voz, al mismo tono de voz.
Entonces, bueno, ya ahí cuando pueda, trataré de comprar un micrófono profesional, ¿ya? Entonces, como había indicado la compañera, hay que transformar ese 28 a notación científica, ¿sí? Simplemente recorriendo la coma hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el 28 es mayor que 10, ¿verdad? Y en notación científica no tiene que pasarse de 10 esa cantidad que está acompañando a la base 10. Entonces tendría que poner 2.8 por 10 a la 1 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y ahora, para hallar el orden de magnitud, nos fijamos que este número de aquí no es mayor, ¿sí? Es decir, que es menor que raíz de 10. Raíz de 10, según la calculadora, ¿cuánto es? Más o menos 3.162277, ¿no? 3.16 y algo más. Como 2.8 es menor que raíz de 10, el orden de magnitud es directamente el 10 a la 1 centímetros cuadrados, ¿sí? Si se hubiese pasado de raíz de 10, el orden de magnitud hubiese sido 10 a la 2 centímetros cuadrados, es decir, sumándole 1 al exponente de la base 10 que tenemos en la notación científica. Pero como no se pasa de raíz de 10, el orden de magnitud es directamente 10 a la 1, el exponente que está ahí, ¿no? No se le suma nada. ¿Sí? En este caso la respuesta correcta pues es la que está señalada aquí. Pero le faltaba esto, ¿no? A las alternativas con centímetros. Porque es el área de un rectángulo. ¿Sí? Centímetros cuadrados. Eso hay que corregir, ¿no? Bien. Seguimos la siguiente pregunta. El exponente del orden de magnitud de 6.6 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Aquí, en cambio, ¿qué pasa con esta cantidad? Ya está en notación científica, ¿verdad? Entonces solo lo que hay que hacer es fijarse en el número que está acompañando la base 10. Y el 6.6 sí es mayor que raíz 10. Es mayor que 3.6, como ustedes dijeron, ¿verdad? Entonces en ese caso nos fijamos en el exponente de la, el exponente de la base 10, hay que sumarle 1. Esa es la regla. Cuando se pasa de raíz de 10, hay que sumarle 1. Por lo tanto, el orden de magnitud no es 10 a la menos 3, es 10 a la menos 3 más 1. O sea, 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? Pero como nos preguntan solamente el exponente, la respuesta es menos 2. Profe, ¿puede repetir Dígame. esa parte? No, Claro. no le entiendo muy bien cuando se le suma, o sea, cuando es mayor anotación, o sea, cuando le aumenta la raíz. Claro, primero hay que poner las cantidades en notación científica. Por ejemplo, si yo te pongo 66 por 10 a la menos 4, ¿sí? Metros. Esto de aquí no está en notación científica, ¿verdad? ¿Por qué no está? Porque o sea, no le ha puesto el punto. No. Si yo tuviera 66.0 por 10 a la menos 4 metros, tampoco está en notación científica y tiene un punto. Esa no es la razón. No, Porque el 66 pasa de la base 10. O sea, es un número mayor. No de la base 10, sino del número 10. ¿Sí? Bueno, eso. Ya, eso. Sí, pero sí, exactamente. No puede pasarse de 10 este número de aquí. Ojo, nunca lo olvide. Para que sea notación científica no puede pasarse de 10. Puede ser hasta 9.99999 infinitamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, el primer paso es tener todo en notación científica. ¿Y cómo pasamos el 66 por 10 a la menos 4 a notación científica?
recorriendo la coma, ¿verdad? Recorriendo el punto decimal, coma o punto, lo que sea. Entonces, para transformarlo a un número que sea menor que 10, recorro la coma una vez hacia la izquierda y se transforma en 6.6. Sí, pero obviamente ahora la base 10 ya no va a ser 10 a la menos 4, ¿no? Porque estamos transformando este número. 66 por 10 a la menos 4 sería igual a 6.6 por 10 a la menos cuánto, para que sea equivalente. ¿Al menos 3? A la menos 3, ¿verdad? Metros. Que justamente es el valor que tengo aquí. ¿Sí? Lo puse expresamente para que me diera el mismo valor, ¿no? Dígame. Es respecto al problema, por ejemplo, ahí está, dice que la respuesta correcta es menos 2.0. Si hubiéramos Sí. puesto solamente menos 2, igualmente valdría. Claro, también valía. Lo que pasa es que SiteWeb, como le digo, bueno, es una herramienta que sirve para todas las materias de toda la SPOL. Entonces la respuesta correcta aquí sale con un decimal de precisión que lo pone en SiteWeb. Pero si usted ponía el menos 2, también le hacía como válido, le daba como válido. Ah, ya, gracias. No había cómo configurar para que solamente salga sin el decimal. Sí. Bien, entonces una vez que ya hemos puesto... A ver, preguntan por aquí, ¿cómo transformar el 66 por 10 a la menos 4 a 6.6 por 10 a la menos 3? Dicen, ¿no es 6.6 por 10 a la menos 5? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo saben ustedes que es así y no es así? La equivalencia. Una de las cosas es de transformar a notación estándar. ¿Sí? Entonces, usted puede escribir aquí 0.0066. ¿Sí? Tenemos el 66 por 10 a la menos 4. Entonces, recorremos la coma. 1, 2, 3, 4. Ese sería el 66 por 10 a la menos 4. Y el 6.6 por 10 a la menos 3 sería recorrer la coma 3 veces. 1, 2, 3. ¿Sí? Aquí estaría la coma o punto decimal. Y como usted se puede dar cuenta, es el mismo número. Pero 6.6 por 10 a la menos 5, ¿cómo sería? ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Me faltó un 0 todavía. 5. ¿Sí ven? Este no es el mismo número que este de aquí. Este es mucho más pequeño que este de aquí. ¿Sí? Entonces, si usted tiene duda de si es que no sabe transformar bien o utilizar estos exponentes directamente, bueno, transfórmelo a notación estándar y mire si es el mismo número. ¿Sí? En este caso, los dos de aquí, los dos de arriba, sí son el mismo número. ¿Estamos de acuerdo? José Luis, ¿te quedó claro? Bien. Bueno, nos habíamos quedado en la explicación de que, o sea, lo que les quiero dar aquí a entender es que primero que nada, transformamos a notación científica. Una vez que ya tenemos en notación científica, que es lo que tenemos aquí, o sea, el ejercicio ya les daba en notación científica para que usted no tenga que estar transformando. Aquí vamos a analizar cuál es el orden de magnitud. Y la regla para analizar el orden de magnitud o los pasos que hay que seguir para saber cuál es el orden de magnitud de una cifra es de primero darnos cuenta el 6.6 de aquí que acompaña a la base 10 con su respectivo exponente y unidad. Primero fijarnos en este número, siempre, cualquiera que sea. Este número lo comparamos con un estándar, ¿sí? Lo comparamos con un número fijo. ¿Cuál es ese número fijo? Raíz de 10. ¿Sí?
raíz de 10 o en decimales 3.16, etc. Si ese número 6.6 es mayor o igual que raíz de 10, entonces el exponente, ahora sí nos vamos a la base 10, el exponente de la base 10 le sumamos 1. Si es que fuera menor que raíz de 10, este número de aquí fuera menor que raíz de 10, no le sumamos nada, lo dejamos tal como está. O sea, lo hubiésemos dejado en menos 3. Pero como 6.6 sí es mayor o igual que raíz de 10, entonces le sumamos 1. Menos 3 más 1, esto daría 10 a la menos 2. La pregunta aquí es el exponente de esa base. Y el exponente es menos 2, que es la respuesta correcta de aquí. Esos son los pasos a seguir, siempre. Ahora sí quedó claro. ¿Sí? Sí. Ya. Listo. Muy bien.